Desde el truco del globo a la garganta, el alfiler, los dedos en movimiento, la aparición de una paloma bajo el sombrero, el carterismo, las ilusiones ópticas para toda una población, atrapar a un criminal o las benditas cartas. Los jinetes de la magia en el cine nos han dejado a todos con la boca abierta desde su película inaugural en 2013. Y ya que avanzamos en el tiempo 12 años después y los jinetes siguen vivos, pero separados, ¿volveremos a ver cómo nada es lo que parece? ¿O este cast habrá perdido lo más valioso que tiene esta saga? La magia. Con una nueva generación no solo queriendo suplirlos, sino también continuar con su legado, hoy abrimos un nuevo capítulo en el libro de Los Ilusionistas. El tercero. Qué bueno de verte de nuevo por acá en una nueva opinión, reseña, crítica más de este canal y en donde ojalá podamos volver a hablar de esa magia que sentimos en las dos primeras entregas. Dentro de una película que más que argumental hay que decir que sí tiene 100% el derecho a ser producida como si fuera totalmente un acto de magia de más de 100 minutos. Un largometraje mágico, caray. Y yo por eso te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál ha sido el truco de magia más impresionante que has visto en tu vida? Puede ser en un programa, puede ser en un show en vivo, por un amigo, por un acto callejero, como sea, cualquier cosa a lo que llames magia, entra, porque precisamente la magia eso es, lo impredecible que las personas puedan no llegar a ver, o a la vez sí. Y ahora no. Cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo como siempre ahí abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Ruben Fleischer, quien nos trajo las dos entregas de Zombieland y Uncharted con Tom Holland, la sinopsis dice lo siguiente. Los 4 jinetes originales se reúnen por el ojo para una nueva misión que implica reclutar a una nueva generación de ilusionistas. El objetivo es llevar a cabo un robo de diamantes de gran envergadura a un poderoso magnate de la compañía minera Vanderbilt. Bueno, a una poderosa magnate diría yo. Tras 10 años o casi 10 años sin novedad de los jinetes originales en cuanto a la historia, Los Ilusionistas 3 regresa apostando por una mezcla entre lo conocido y lo refrescante. Se incorporan 4 nuevos jinetes, o mejor dicho, un conjunto de jóvenes magos que se unen al equipo original para conformar una especie de alianza que funciona tanto como relevo generacional, como colaboración renovada o incluso como una misión que los enlaza por simple casualidad. Esta nueva camada no solo aporta trucos distintos y energía fresca, sino también una sensación de que la franquicia intenta insuflarse vida nuevamente. La combinación de experiencia y juventud, cada quien con su propio talento, consigue que la película mantenga el entretenimiento a flote, recordándonos constantemente que todo es un espectáculo construido para sorprender. Aunque eso sí, no siempre en las entregas lo consigan del mismo nivel. Ojo, en cuanto a historia, ¿qué nos puede ofrecer? Porque ya sabemos que Los Ilusionistas no tiene, digamos, a veces una historia lineal, coherente, narrativa, sino que simplemente es de atrapar a un ladrón con trucos de magia. Tipo Rápido y Furioso, ¿no? Justice Smith, Dominic Sessa y Ariana Greenblatt, o lo que son sus personajes, inician la historia tratando de llenar el hueco que dejó el vacío de los jinetes originales, presentando shows espectaculares con magia como lo hacían ellos con hologramas, espejismos y teatro. Estos 3 chicos, quienes no solo amplían la dinámica del equipo, sino que aportan una energía renovada, casi experimental, que le da un nuevo pulso al relato, hace que esta alianza entre los originales y los nuevos, inesperada, funcione como un puente entre 2 épocas. Los veteranos expertos en el arte del engaño y los recién llegados hambrientos por demostrar su ingenio, frente a un escenario que siempre demanda el truco más sorprendente. Pero así como se los demanda a ellos, nosotros también debemos de exigir eso porque es la tercera entrega. El motor de esta historia es otra vez un atraco. Un atraco que, como dicta la tradición de la saga, combina espectáculo, riesgo y altas dosis de ingenio.
En esta ocasión, el objetivo es robar el Heart Diamond, un diamante de valor incalculable que pertenece a Veronica Vanderberg, la nueva antagonista cuya presencia impulsa a los antiguos jinetes a salir del retiro. Este tesoro prohibido no solo representa el botín más ambicioso que han enfrentado, sino también el detonante que obliga a veteranos y novatos a colaborar, a poner a prueba sus estilos, a convivir con la tensión natural de sus diferencias generacionales, aunque eso sí, yo siento que en la parte 2 está lo que se podría considerar como el acto de magia más sorprendente dentro de esta trilogía. Para el espectador, claro está. A partir de esa misión compartida, la película entra en su zona más cómoda. Una mezcla de atraco cuidadosamente coreografiado, magia performática, engaños en capas y momentos donde la ilusión se convierte en un lenguaje visual propio. Y hay que ser claros con esto. La historia, aparte de esto y el merjurje que está pasando rapidísimo y de manera frenética, deja entrever una crítica social sutil, como que casi escondida entre bombas y humo. Un comentario sobre el poder, las élites, los abusos y la forma en que la magia, la de verdad y la figurada, puede convertirse en un arma contra quienes controlan el sistema. Es, digamos, esta esencia del Robin Hood moderno, tan característica de la saga, lo que se mantiene vivo, empujando la narrativa hacia un terreno donde el espectáculo y la denuncia caminan de la mano. Aunque siempre bajo la regla fundamental del cine de atracos. Nada es lo que parece, incluso cuando piensas que ya entendiste el truco. Cosas de las típicas que ahora ves, ahora no. Así como el film logra entretener con magia que ya habíamos visto, precisamente por eso, a la vez, la película está muy consciente de aquello que la limita. Evitar caer, por ejemplo, en una repetición excesiva de trucos, lo cual sí es un acierto. Pero cargar con 2 entregas previas también significa tener un listón muy alto que esta tercera parte no siempre logra superar. Para muchos, yo incluido, la segunda entrega es la mejor de toda la saga. Y ese recuerdo, o independientemente si para ti la primera es la mejor, influye innegablemente en cómo vemos esta nueva propuesta. Cada acto de magia, aunque tenga creatividad, termina comparándose con los momentos más icónicos de la saga. Y eso provoca que incluso los trucos más elaborados se sientan un poco por debajo del impacto esperado. El truco final, inclusive, que debería ser el golpe maestro, cumple, pero deja esa sensación de faltó algo que no permite que destaque con un gran cierre. En cuanto a la antagonista, su construcción dejó dudas. Rosamund Pike interpreta a una villana que por título y antecedentes debería imponerse de inmediato. Sin embargo, aunque por momentos proyecta la seriedad y el rigor que el personaje amerita, la forma en que está escrita la deja sin la fuerza necesaria para convertirse en una verdadera amenaza. Su presencia se siente más tenue de lo que uno esperaría de una antagonista capaz de poner contra las cuerdas a un equipo completo de ilusionistas experimentados. Y cuando los pone contra las cuerdas, puedes decir que simplemente a veces es suerte. Y aunque Pike, lo podemos decir, es una actriz formidable, aquí su personaje siento que al menos no alcanza a destacarse ni a convertirse en algo que realmente sea un obstáculo para el grupo. Por otro lado, uno de los puntos más frescos de la película está en los nuevos magos, Smith, Cessa y Greenblatt, quienes logran inyectar dinamismo, juventud y una energía renovada que evita que la historia se estanque. La convivencia entre esta nueva generación y los jinetes originales crea un equilibrio interesante que alimenta la idea de que la franquicia podría ir expandiéndose más allá de la nostalgia. Sus interpretaciones, aunque no profundicen demasiado en lo personal, funcionan muy bien en el conjunto, aportando carisma, química y un estilo distinto a la dinámica del equipo. Además, como son 3, pues bueno, no alcanzan a compartir con todos, pero sí cada uno de estos nuevos jinetes tiene algo que lo tienen en común con un jinete original, así que hacen una buena alianza. Pero bueno, también con esa palabra, expansión de esta saga, nos referimos y con cuidado debe de tener, porque esto mostró tintes y señales de poder seguir el camino por muchísimo más tiempo, con un final que parecía hasta una especie de escena postcréditos y con los Ilusionistas 4 ya confirmada literalmente al día de lanzamiento de esta entrega. Cosa que espero que sea un aire distinto y no lo mismo de estas 3 entregas, porque al menos como finalizó ya tienen preparado el terreno para un trucazo. Hay bastante creatividad en los 3 nuevos jinetes y eso le aporta frescura a la película. Ver a los 4 o 5 originales, le agrega la nostalgia y picardía, sí, pero podemos decir que el gran trabajo de Dominic Sessa, Justin Smith y Ayanna Greenblatt es justo para que sean
más que bienvenidos a esta familia de jinetes. Ahora, el apartado musical aporta lo suficiente. Lo suficiente. Es un soundtrack moderno, sí, acompañado de artistas actuales como Rini Rap, Yeez, Lady Gaga, entre otros, y ayuda a darle a la película un aire más fresco y acorde a la energía de la nueva alineación. La mezcla entre música, ambientación y efectos visuales hace que los trucos luzcan más espectaculares, pero ese afán de mantener un ritmo acelerado significa que la película casi nunca se detiene para brindar momentos genuinamente emotivos o introspectivos. Todo avanza tan deprisa que realmente se siente como un rush innecesario y esto le afecta bastante a los pocos momentos que realmente quieren o intentan más que nada ser serios o emotivos, como por ejemplo la muerte de un personaje, que solamente lo voy a decir así, no puede ser algo tan tenue como se presentó en la película, porque marca 100% un contraste con la figura que representaba ese personaje. Por esta prisa no lo sentimos como un impacto, cuando realmente podría haber sido algo que hasta te podría haber hecho llorar si lo intentara. Y por cierto, sí hay un poco de interesante en algunos temas explorados en este film, de familias ricas, traiciones y escenarios interesantes para la maravilla del ojo visualmente a través de la magia. Pero sí tiene pinta de que se puede ir por la tinta que marcó las últimas páginas de Rápido y Furioso. Una elevación titánica que seguramente cortará el ritmo argumental y credibilidad que tiene esta saga hasta el momento. Así que esperemos que no sigan esa línea. Así que sí, Los Ilusionistas 3, aunque muestra una trama que roza temas más serios como la corrupción, los privilegios heredados, las traiciones o el poder de las élites, nunca se adentra del todo en ellos. Se perciben pequeñas insinuaciones que podrían haber dado pie a un comentario social más sólido, pero el guión apenas toca la superficie. Eso provoca que estos elementos parezcan ideas inconclusas y que la historia, pese a su espectacularidad visual, carezca de una profundidad narrativa que le permitiría reforzar tanto el conflicto como la amenaza de la villana. En resumen, se siente como una película que entretiene, sí, pero que también se queda muy cerca de lo que pudo haber sido. Y para mí, aunque no mala excesivamente, sí es la peorcita de las tres. Con los 4 o 5 jinetes originales de vuelta, más 3 más agregados al combo de entretenimiento, en una indecisión sobre continuar con un pase de antorcha o algo más, vemos el espectáculo de magia más pobre de los 3, pero que mantiene el entretenimiento en la audiencia por ser magia al más puro estilo de las antecesoras, dentro de una persecución frenética liderada por una condesa gris. Pero bueno, dicho está, y yo por todo lo dicho a este film le doy 2 estrellas y media como calificación personal. Pero bueno, vamos a decir que es una película palomera.